presentar al primer expositor, al licenciado Miguel Ángel Adame Vázquez, presidente de ASI, Nunca Más AC. ¿Ya lo cambió? El licenciado Miguel Adame Vázquez, el licenciado en Administración de Empresas, presidente fundador de Abuso Sexual Infantil Nunca Más AC, presidente y fundador del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre Trata de Personas, CIDETEC AC, candidato al Premio al Mérito Cívico 2010-2012, fundador de la Red Hispanoamericana Abuso Sexual Infantil, fundador del Grupo de Ayuda Mutua para Sobrevivientes de Abuso Sexual Infantil, activista ciudadana. Licenciado Adame, nuevamente un placer, cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Apreciamos mucho su asistencia. Sé que hace un poquito de calor y bueno, pues ha sido un excelente día. Ya pues estamos un poquito cansados, vamos a tratar de no aburrirlos un poquito y tratar de ir rápido. Pero creemos que es importante la participación de la sociedad civil en este foro. Lo decimos con mucho orgullo, nos sentimos contentos porque fue efectivamente desde la sociedad civil organizada que el año pasado nació la idea de crear este foro. Y como lo comenté en la mañana, estamos convencidos y seguros que no será el primer foro. Haremos más foros con diferentes organizaciones, instituciones, y tenemos que seguir visualizando este flagelo, el peor delito contra la humanidad, que es el abuso sexual de niñas y niños. De modo que pues, nos sentimos muy honrados y agradecemos a los que están en esta mesa junto con un servidor. Más o menos, pues, al principio ya hablaron un poco de mi semblanza. Solamente quiero mencionar algo. Como aprecian y como ven, no soy psicólogo, no tengo un doctorado, no soy académico, no soy abogado. Soy simplemente un padre de familia. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, efectivamente, nosotros, como ciudadanos, como personas que tenemos familia, debemos tomar la iniciativa y apoyar organizadamente a los gobiernos, a las instituciones públicas con temas tan importantes como el que lleva este foro. Porque es un hecho que si la sociedad civil organizada no lo hace, pues difícilmente las cosas se harán. Cuando hablamos de niños, ¿qué es lo que normalmente se nos viene a la mente? Bueno, pues tenemos sinónimos de inocencia, ternura, amor, cosas agradables. Todos queremos a los pequeños, a nuestros hijos. Y yo les preguntaría, ¿quién en su juicio sano puede ver sufrir a un menor, a un niño? La respuesta es obvia. Bueno, ¿qué me dirían si yo les dijera que si apareciese una enfermedad que torturara todas las noches a los niños, que no los dejara dormir, que los obligara inclusive a acostarse, que les impidiera ser felices, inclusive que los llevara a intentar quitarse la vida? Probablemente los gobiernos y los laboratorios invertirían millones y millones de dólares para encontrar una cura. ¿No es así? Bueno, esta situación que les describo existe hoy en día y no es una enfermedad, es un delito, como lo comenté hace rato. Y es un delito a los seres más indefensos de nuestra sociedad, los niños. El abuso sexual infantil afecta a millones de niñas y niños. Como ya lo dijeron, como lo dijo mi querida Mónica, los afecta psicológicamente de una manera grave. Y si no son ayudados, atendidos profesionalmente, a tiempo, con terapeutas capacitados, con un alto grado de ética y moral, simplemente el daño dure para el resto de sus vidas.
Esa es una realidad que no podemos pasar por alto. Y lo más lamentable es que no se están gastando millones de dólares en el mundo, ya no digamos nuestro país, en el combate y atención. Y aunque parezca increíble, a la mayoría de las personas no les importa en lo absoluto este crimen de lesa humanidad. Pero no todo es negativo, no todo es negativo. Este foro es una muestra de que se pueden sumar esfuerzos cuando hay voluntad de parte del gobierno, de las instituciones que han sido formadas o fundadas con ese objetivo, y insisto, desde la sociedad civil organizada. Me da mucho gusto ver aquí en el auditorio a personas que no tenía el gusto de conocerlas físicamente, que nos conocíamos de manera virtual, que vienen de estados lejanos de la República, y me da gusto verlos porque ellos, desde sus trincheras, en sus estados, están trabajando arduamente en la atención, en la visualización de este tema, del abuso sexual infantil. Si yo preguntara al auditorio cuántas personas tienen ustedes que han sido abusadas, o les preguntara quién ha tenido en sus familias un caso de este tipo, pues sin lugar a dudas muchos alzarían la mano. El abuso sexual infantil es un tema marginado de nuestra sociedad. No existen campañas mediáticas masivas donde se informe, donde se prevenga. No las existen, no existen. Bueno, no todo es negativo. Debemos de la sociedad civil empezar. Aprovechar las redes públicas, hoy en día la nube, el internet, y ahí empezar a hacer trabajo. Pero volvemos al mismo punto. Para trabajar en ello necesitamos la ayuda de todos. Porque como sociedad civil organizada y a veces con trabajos para organizarse, necesitamos de ustedes, los profesionales, los psicólogos, los abogados, los doctores, para crear contenidos efectivos y de calidad para poder visualizarlos. Y ese es el sueño, para que la gente desde su hogar, desde su poblado, desde su pueblito, pueda bajar la información y pueda prevenir, pueda saber atender, pueda saber qué hacer cuando un familiar ha sido víctima. Es por eso que pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad civil? Bueno, yo diría que es mucha y es poca, porque no me podrán negar que la atención de este flagelo le corresponde a los gobiernos y a las instituciones. Y también es mucha porque la sociedad civil organizada ha ido creciendo, ha ido evolucionando y ha permitido encontrar diferentes formas de vinculación con los gobiernos para empezar a diseñar y gestionar políticas públicas. Y ese es el objetivo de este foro, poder ponernos de acuerdo y hacer políticas públicas que no existen para atender este flagelo. Ya lo han mencionado anteriormente, solamente 10 estados de la República tienen tipificado el abuso sexual infantil. Eso no es posible a la altura de este siglo. ¿Dónde están los demás estados? Tan solo el año pasado llevamos 9, el año pasado se sumó el Estado de México. No se tipifica, por lo tanto no se penaliza. Estamos convencidos que esta evolución aplica a las organizaciones que nos dedicamos a atender ese delito. Y es por eso que vemos con mucha esperanza el poder hacerlo. Ya hablaron los diferentes foristas acerca de muchas estadísticas. Yo traigo algunas que les mencionaré, pero bueno, no es la idea de aburrir. Yo les comentaría lo siguiente. En los blogs que tenemos o páginas que manejamos, donde hay más de 2 millones de consultas, lo que más se consulta es eso. Los especialistas, los académicos preguntan, es que quiero saber estadísticas, dime dónde encuentro estadísticas. Y yo les digo, en la página hay estadísticas, pero
La realidad ya la mencionaron los diferentes panelistas. Yo me atrevería a decir, por la experiencia de 8 años ya trabajando en este tema, que 3 de cada 10 menores han sido violentados sexualmente en su infancia. Eso es grave, son muchos, estamos hablando de millones de personas. Y son gritos sin voz. Adultos quizás que lo guardan todavía en su interior y no han recibido terapia. Como sociedad civil, ¿cuál es nuestro papel? Bueno, nuestro papel debe ser impulsar estrategias que complementen a los programas del gobierno para nuestro propio fortalecimiento y así impulsar nuestro trabajo, visualizar nuestro trabajo. Hay muchos ejemplos de ello. Está este foro, podemos y debemos hacer eventos culturales, talleres, campañas públicas, capacitación, difusión, por ejemplo, con el Internet. Es vital avanzar en la reflexión y la conceptualización del actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy urgente hacerlo. Como sociedad civil organizada tenemos el reto de aumentar nuestra incidencia en la toma de decisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante una participación inteligente, organizada y voluntaria. Y ese es otro tema que quería tocar. Si ustedes me preguntan si existen organizaciones que se esfuercen a atender este flagelo, yo les diría que sí. Yo conozco muchas, no solamente en nuestro país, sino en toda Hispanoamérica. Gente comprometida, gente honesta, gente dedicada a este flagelo. Pero nos falta algo. Nos falta hacer unión, nos falta hacer comunión, nos falta llegar a acuerdos, nos falta ceder, nos falta no velar solamente en nuestros intereses. Tenemos que negociar, tenemos que colaborar y en mi punto de vista, perdónenme, pero es a lo que nos afrontamos. A veces solamente queremos imponer nuestra propia voluntad, nuestra manera de pensar, y es triste, pero no trabajamos en lo colectivo. Y ese es mi sueño en lo personal. Crear una red hispanoamericana contra el abuso sexual infantil, donde diferentes organizaciones de todo el mundo se junten y hagan políticas públicas, campañas masivas de difusión, empiezan a crear contenidos, hagan desplegados y pronunciamientos juntos. Cuando exista un caso fuerte, pues todas las organizaciones se pronuncien. Cuando una organización en un pueblito de Oaxaca o de Chiapas no tenga apoyo del Ministerio Público o del presidente municipal para hacer un evento, toda una red se pronuncia. Ya existe una red en nuestro país que atiende a la niñez, ustedes saben cuál es, ya se ha mencionado. Pero falta una red que se atiende específicamente al abuso sexual infantil. Porque la red que conocemos pues atiende muchos otros tipos de delitos a los niños, no se da abasto. Cuando hemos participado en la generación de iniciativas de ley y tratamos de hablar con los representantes populares, pues nos dicen, está muy bien tu iniciativa donde se penalice o no se revictimice al sobreviviente, a la víctima, pero es que en la agenda nacional hay 70 temas antes que el tuyo, no es de interés nacional el tema del abuso sexual infantil. O es un tema tabú, un tema intrafamiliar que debe de quedar en los hogares. Eso tiene que cambiar. Debemos reflexionar y tenemos que cambiar. Nosotros como ciudadanos organizados debemos ser el contrapeso para el Estado, promoviendo programas, foros y políticas para obtener el bien común de las niñas y los niños. Y no quiero ser negativo y pesimista. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, lo seguiremos intentando y cada vez lo haremos mejor. ¿No es así? Porque como decía en un principio, los gobiernos no pueden solos. Tenemos nosotros que exigir
para que esto empiece a suceder. ¿A qué nos enfrentamos como sociedad civil organizada? Bueno, nos encontramos con que no existen programas de apoyo o de financiamiento, que se tiene que terminar con la discrecionalidad y el favoritismo. Las organizaciones civiles que nos dedicamos a la lucha contra este delito en muchas ocasiones no contamos con recursos económicos. La organización en la cual yo colaboro, ninguno de los que está recibe algún apoyo económico por lo que hace. Todo es voluntario, de nuestras propias bolsas. Y eso tiene que cambiar. Porque cuando queremos participar en proyectos, ¿en qué nos encontramos? Pues que ya todos están apartados, está todo asegurado ya y no hay manera de participar. O son proyectos que no tienen que ver con nosotros. La organización a la cual dignamente colaboro, que es y trata de visualizar el tema, pues se encuentra donde no hay programas para ella. Hay programas de cultura, hay programas de apoyo, de muchos tipos, en numeraría, pero cuando uno quiere tener apoyo simplemente no lo encuentra. Eso tiene que cambiar, pero nosotros tenemos que tomar la delantera en esto y tratar de terminar con el paternalismo y pasar a una estrategia de cooperación y corresponsabilidad para poder acceder a los programas y recursos que son actualmente escasos y de difícil acceso. Y nuevamente comento, cuando la economía falla, los presupuestos bajan y los primeros que se disminuyen son aquellos que tienen que ver con las actividades sociales y pues los niños son los sacrificados. Es de suma importancia contar con un marco normativo, instrumentos y mecanismos que permitan la participación de las organizaciones civiles en la construcción de una política inclusiva y complementaria a fin de participar de manera activa. Tenemos muchas necesidades, ¿sí? Una de ellas es que tenemos la obligación de profesionalizarnos, de dejar ser solamente activistas, un tema pues muy mal usado porque a veces decimos somos activistas, pensamos que somos radicales y somos personas que tratamos de destruir, no construir, y eso no es cierto. Tenemos que crear espacios de comunicación efectiva entre nuestros miembros y con otras organizaciones. Debemos actuar sinérgicamente a fin de que los esfuerzos individuales no se diluyan de la agenda pública. Diariamente nos enfrentamos a batallas para lograr una sociedad civil con mayores libertades. No estamos ajenos a este accionar. Como en la mañana lo dijo la doctora Susana Pedrosa, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a veces los representantes de la sociedad civil estamos vulnerables, aunque no indefensos. Y eso tiene que cambiar. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Cuál es la propuesta de la red que represento? Los invito, de manera individual o colectiva, a sumarse. No igual a la red hispanoamericana que yo les hago mención, como otras organizaciones, a juntarnos, a reunirnos, gobierno, sociedad, y empezar a llegar a acuerdos, sumar esfuerzos, y de esta manera elaborar campañas de visualización, de capacitación a psicólogos, a terapeutas, de crear protocolos verdaderos de atención actualizados para la atención de víctimas y sobre todo para lo siguiente, para fomentar la denuncia penal. Hace 8 años, cuando yo inicié pues este sueño, me encontré que no se podía denunciar. Menos del 2% se denuncia. Y ya no les digo pues qué porcentaje de justicia hay. Hay mucha impunidad en este tema. ¿Podemos lograrlo? Sería la pregunta. La respuesta es sí. Podemos lograrlo, pero necesitamos de su apoyo. Necesitamos de su apoyo para seguir avanzando. Y es urgente que lo hagamos. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Esta es una práctica que día a día afecta a menores de edad y quienes sin duda por miedos, amenazas y desconocimiento
guardan el secreto. No voy a leer las estadísticas, pero ya las mencionaron en la anterior mesa, pero son cifras muy escandalosas las que encontramos. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que avanzar de manera organizada en cambiar esas estadísticas. No es posible que 6 millones de niños y niñas en América Latina en el 2012 fueran abusados sexualmente. No es posible que, según datos de la ONU, en América Latina al menos 3 de ellos, en América Latina sufran cada minuto, 4 menores sufran abuso sexual infantil. ¿Cuáles deben ser las propuestas de la sociedad civil? ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Qué proponemos? Son propuestas sencillas, propuestas que no inventamos nosotros, propuestas a las cuales nos sumamos. Una de ellas es la siguiente, o más bien todas son esta. Debemos garantizar la seguridad y atención de las víctimas de abuso sexual infantil, así como brindar el seguimiento y apoyo psicológico necesario en todos los casos. Realizar el diagnóstico y programa nacional sobre las distintas expresiones de niños y adolescentes en México, en especial la violencia sexual de niñas y niños. Introducir en las legislaciones federales y estatales la prohibición legal explícita de toda forma de violencia contra las niñas y los niños en todos los entornos. Y por último, avanzar en la implementación de la Ley General por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la creación del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia en los 3 niveles, federal, local y municipal, entendiendo como los mecanismos de articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y de justicia a través de políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez. Antes de concluir, solamente voy a hacer un comercial. Les distribuyeron en la entrada este cómic. No busca ser un cómic terapéutico que dé marque tema docente. Fue preparado como un cómic de visualización. Y quien lo ve, pues puede decir que es un cómic fuerte. Hay quien lo ha calificado pues de burdo, ¿será la palabra? Y yo solamente diré una cosa: esto no refleja la realidad es más violenta y existe. Y es solamente un pequeño esfuerzo de lo que como sociedad civil organizada podemos hacer. Mi conclusión es la siguiente: estamos aquí porque apostamos que el prevenir y advertir cualquier tipo de violencia es el camino correcto. Estamos aquí porque creemos que nuestros niños son la esperanza de nuestra sociedad. La invitación es a sumarse a nuestras causas, a colaborar en la difusión de cómo cuidar y prevenirnos ante los abusos contra los niños. Visualicemos. Muchas gracias. Las reflexiones que he hecho sobre la responsabilidad de la sociedad civil, sobre todo aquello donde enfatiza usted que tiene que ver con la suma de esfuerzos de la sociedad civil, el gobierno, la iniciativa privada, pero que puntualiza muy importante es la creación de esa red muy específica que tenga que ver con la prevención del abuso sexual infantil y donde se hagan programas y acciones muy concretas.